gente, Shabbat Shalom, una vez más. Un placer estar con ustedes compartiendo la semana 7, Maestría en Estudios Bíblicos Restaurados, MBRS, de Yahuwah Institute, cuatrimestre 1, semana 7, correspondiente al 6 de junio del 2026. Recuérdense que hoy comienza, se le da inicio a la semana 7, por lo tanto tienen el transcurso de la semana para prepararse para sus exámenes y completar la semana 7. Les recomiendo que se pongan al día los que están atrasados porque en la semana 8 viene el primer ensayo. Además, es como un ciclo que si te atrasas un momento, después se te atrasa la siguiente y así sucesivamente y se vuelve un poquito difícil a veces poder ponerse al día. Espero que no le suceda a ninguno. Entonces, seguimos con la secuencia de los estudios y vamos a hablar en la semana 7 del templo y preservación. Por supuesto, todo tiene que ver con las escrituras. Por lo tanto, Iraida, te quejaste en la lección número 4, entonces ahora viene tu respuesta. Ahora viene tu respuesta en esta clase. Templo y preservación. La escritura fue preservada por Yahuwah a través de medios físicos y comunidades fieles, independientemente de su uso público o reconocimiento institucional. ¿Qué es lo que vamos a compartir? Vamos a ver cómo verdaderamente, cómo y dónde Yahuwah ha preservado su escritura y cuál es la diferencia que hay entre el uso público, el reconocimiento institucional. Y vamos a ver qué es lo que tenemos, a dónde estamos hoy en día. Este es el objetivo de la clase de hoy. Una de las clases más importantes, todas son importantes, pero esta es una de las más importantes porque vamos a llegar al punto de Dabar Yahuwah, la palabra de Yahuwah, que estamos hablando desde el principio. Recuerden, por favor, busquen, tengan a mano el versículo de Barim, su capítulo 31, versículo 24 al 26, y segunda de Malaquim, que es segunda de Reyes, su capítulo 22, versículo 8. Ténganlo a mano para cuando les pida lo puedan leer, para que tengamos el fundamento de las escrituras. Número 1. Lugares de preservación. Yahuwah es quien preserva su palabra y nosotros la tenemos aquí en la tierra, y aquí como seres humanos Yahuwah se encarga de preservar esa palabra que nos ha dado a través de los custodios fieles que hemos visto. Pero ¿dónde ha sido preservada su palabra a través de los años, en los tiempos pasados? Es lo que vamos a ver, no solamente en los tiempos pasados, y vamos a llegar hasta el día de hoy. La Torah fue preservada en lugares específicos y designados. No fue que fue tirada al azar, no fue que fue olvidada. Por el hombre sí, pero no por Yahuwah. La Torah es algo muy especial y vamos a ver que siempre en el transcurso de la historia, Yahuwah se encarga de preservarla y salvaguardarla independientemente del descuido de nosotros. ¿Quién puede leer de Barim 31, su versículo 24 al 26? Y aconteció que cuando Moshe hubo terminado de escribir las palabras de esta Torá en un libro, hasta que hubieron terminado, mandó Moshe a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahuwah, diciendo: tomen este libro de la Torá y póngalo al lado del arca del pacto de Yahuwah su Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Una pregunta. ¿Dónde estaba entonces el libro de la Torá, donde están los escritos guardados? En el arca de Yahuwah. En el arca del pacto, en el arca de Yahuwah. ¿Y quiénes eran los que llevaban el arca del pacto? Los levitas. Significa, lo que le vengo diciendo es que las escrituras, aparte de tener custodios, tenían lugares específicos donde Yahuwah la salvaguardaba, la guardaba. Y no era todo el mundo que tenía acceso a ella, era un grupo específico, como vimos en la semana anterior. El mismo grupo de los levitas, hubo un grupo que fue el grupo fiel, que es los hijos de Sadoc, que fue que vimos en la semana pasada. Aquí Moshe le está dando la instrucción y le está diciendo por mandamiento de Yahuwah dónde guardan las tablas de la ley, las tablas de la Torah, los escritos de la Torah. No estaban dispersados, no estaban botados, no estaban
olvidados. Estaban en un lugar específico, estaban en un lugar sagrado, ¿verdad? Donde no todo el mundo tenía acceso, donde solamente un pueblo o un grupo específico tenía acceso a esta verdad. Es obvio que sabemos por la historia, por las escrituras, que parte de este grupo la descuidó, la olvidó, la puso en otros lugares, pero eso no significa que las escrituras no estaban preservadas. Simplemente el humano, como débil, como efímero, llega al momento de los sentimientos y se olvida de la realidad, se olvida de la Torá, de dónde están, de la verdadera Torá, pero eso no significa que no estén ahí, que no estén guardadas y que no estén presentes. ¿Quién puede leer a segunda de Malaquín 22:8? Entonces dijo el sumo Cohen, Chilquiyahu a Shafán, escriba, Shafán. el libro del Torá he hallado en la casa de Yahuwah, y Chilquiyahu dio el libro al Shafán y lo leyó. Ok, ustedes después lean el capítulo completo para que ustedes entiendan lo que está pasando. De hecho, esa es la historia del rey más joven que hubo en las escrituras, ¿ok? Entonces, ¿La reina quién? el del rey más joven que Oh, hay en las escrituras, a los 8 años de edad comenzó a reinar. Josiah. Después ustedes lo buscan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando dice Hilkiyahu, que le dice al escriba Shafán, ¿qué fue lo que encontró? ¿Y El dónde Torá, lo encontró? escondido en una de las paredes del templo. Excelente. Entonces, ustedes saben que si presten atención, si agarró y encontró los escritos escondidos, o sea, preservados, guardados en una de las paredes del templo, no significa que lo habían perdido. Sí. Es obvio, porque para tú, y presten atención, si ustedes ven el contexto, ustedes se van a dar cuenta que encontró no porque sabían dónde estaba, sino que encontró de descubrir que no sabían. De hecho, ellos ni sabían cuando Estaban encontraron remodelando la pared en el templo y cuando tumbaron la pared lo encontraron. y no sabían qué era hasta que entendieron qué era. Ujú. Esto significa que aunque los levíes, los sacerdotes, se desviaron de las enseñanzas de la Torá, olvidaron el guardar las escrituras y ellos físicamente practicaban lo que tenían en su mente o lo que sea que habían aprendido. Las escrituras estaban siendo preservadas. Primero te dice que estaban en el arca y después te dice cuando ellos la perdieron. Lean la historia para que vean. Entonces la encuentran guardadas, escondidas en las paredes del templo. ¿Qué Eso es significa? muy cierto, Gerard, porque en el arca del pacto también está el cayado de Aarón, Sí, con sus flores y todo eso. la vara de Aarón. Pero no solamente eso, también en el arca está una parte del maná, del man. Ujú, Después ujú. ustedes lo ven. Pero ¿qué es lo que significa que te está diciendo las escrituras? Es normal. El pueblo de Yahuwah, el sacerdocio de Yahuwah, olvida sus leyes, se aparta de Yahuwah, pierde su palabra, pero él en ningún momento descuida su palabra, sino que la guarda físicamente. No estoy hablando de las tablas celestiales, ¿eh? Estamos hablando, estamos hablando de lo que hemos recibido aquí en la tierra. Y físicamente, Yahuwah la guarda. Y no la guarda en cualquier lugar, sino que la guarda en lugares específicos designados que son únicamente para ser encontrado por su pueblo, ¿ok? Y lo que dice es que cuando fue olvidada, no la encontraron. O sea, ellos ni sabían. Si ustedes leen el contexto, ellos no sabían qué fue lo que encontraron. Y cuando encontraron es entonces que mandan al sacerdote que comience a leer las palabras del libro, porque ellos lo sabían. Y no es esta la Torá de Yahuwah, que a pesar de los humanos haberla perdido, a pesar de Escondido. haberla descuidado,
Yahuwah la guardaba, la preservaba. Esta ha sido la Ujú. historia todo el tiempo. Y vamos a ver dentro de poco a dónde vamos a llegar con esto para que ustedes entiendan y vean la verdad que hay detrás de todo esto. A ver, según los versículos que leímos, ¿dónde fue preservada la Torá? En el arca del pacto. En el arca del pacto, una. ¿Y en qué otro lugar dice segunda de Malaquín? En el templo. En las paredes del templo. ¿Por qué? Recuerden que la palabra, la Torá, la palabra de Yahuwah, nunca ha sido para todo mundo, nunca ha sido para acceso de todo el público. Siempre ha sido para que los custodios puedan transmitirla, puedan cuidarla y preservarla. Cuando los custodios se descuidan, se corrompen, Yahuwah la preserva y la guarda, hasta que llegue entonces un custodio fiel que pueda otra vez comenzar a participar y a compartir las escrituras, ¿o no? Sí. ¿Qué muestra esto sobre el cuidado de las escrituras? ¿Qué nos dicen estos dos versículos sobre el cuidado que tiene Yahuwah de las escrituras? Que a pesar del descuido humano, Yahuwah sigue encontrando la manera de preservarla. Que no importa lo cuanto que la hayan manipulado para distorsionar su verdad, él sigue preservando. Excelente, Yahuwah. Y estamos hablando en forma física, ¿eh? Ujú. Estamos hablando de los escritos físicos que nosotros tenemos. Y Yahuwah los preserva por algo importante. Aparte de que es su palabra, para que lo encuentre su custodio, su sacerdocio, los que van a transmitir. Nunca olviden que la palabra, el privilegio de compartir y de leer las escrituras, la Torah, no era un privilegio para todo el mundo, ¿eh? Vamos a ver. Preservación a pesar del abandono. La escritura permaneció aun cuando no era usada activamente. ¿Qué significa esto? Aunque el pueblo había perdido las escrituras y no estaban caminando según las escrituras de Yahuwah, el pueblo tenía una versión pública, lo que nosotros conocemos como las tradiciones orales. Porque aunque el pueblo había olvidado, había perdido la verdad de las escrituras, las tablas, el contenido correcto, tenían tradiciones orales o no. Recibían a bases de historias, de recuentos y de experiencias lo que habían pasado los que habían tenido contacto con las escrituras. Y este es uno de los mejores métodos de transición o de transmisión, pero a la misma vez es una de las partes más delicadas porque al no tener la palabra correcta de Yahuwah, el que le está transmitiendo puede transmitir la parte, como nosotros decimos, puede transmitir lo que es, lo que no es, y lo que podría ser, porque es la versión de quien está transmitiendo, ¿o no? Ajá, Es lo que ajá. sucede en toda historia. En toda historia, todo depende del punto de vista de la persona que lo está contando. Así sucede cuando el pueblo pierde las escrituras, cuando el pueblo abandona las escrituras. Pero aunque el pueblo de Yahuwah abandona las escrituras, Yahuwah la almacena y la protege todo el tiempo. ¿Pero para qué? Con el objetivo de que aquellos que vienen puedan redescubrirla. Porque no olviden que si la han abandonado, si se han apartado, pueden compartir, pero no están compartiendo la verdad completa de las escrituras, porque no la tienen. ¿Qué están compartiendo? Sus experiencias personales, sus encuentros y su forma de ver las cosas. ¿Ustedes entienden la diferencia? Sí, como que estaban relatando un cuento, como que sus abuelos a sus hijos, a sus nietos le decían la historia que había pasado, entonces se llevan por ese mensaje o por esa historia, ¿no? Pero no es en realidad la palabra en sí la que puede estar relacionada, sí está, pero puede ser cambiada. Excelente, sí, porque recuérdense que es una vivencia, una historia. Y cuando podríamos hacer un ejercicio, no lo vamos a hacer porque estamos solos y vamos a escuchar, pero yo puedo sentarme y hacerle una historia a Susana. Cuando Susana va y le hace la misma historia a Iraida, toma un matiz diferente. Cuando Iraida se lo hace a Yasmín, ya la historia tiene otro matiz. Cuando Yasmín se lo hace a Lili, tiene otro matiz. Cuando Lili se lo hace a Elaunis, ustedes entienden. Así funcionan las historias contadas. Por eso es que Yahuwah siempre
guardaba y ha guardado y preservado su palabra. Y nunca la preservación de su palabra, nunca ha dependido del uso constante de la misma. ¿Qué quiere decir esto? No, porque tienen que estar usándola. Que usted la use o que no la use. Esto no tiene nada que ver porque Yahuwah como quiera va a preservar su palabra. Si usted no tiene la verdad de la palabra, Yahuwah, aunque usted la abandone, Yahuwah la preserva para el que viene. Una pregunta. ¿Puede la escritura permanecer sin uso público? Espérense, le voy a explicar la pregunta. Uso público significa lo que les he estado diciendo ahora mismo, que es la transmisión de las escrituras en forma oral en vez de leerla directamente de los rollos o los papiros. Es la transmisión de las escrituras en forma de experiencias, en forma de historias. Entonces, ¿puede la escritura permanecer sin uso público? Esa pregunta como que media ganchosa ahí. No, no hay nada de gancho, es una pregunta normal. Puede, sí. Yo pienso que sí, la escritura permanece, aunque el público no la esté usando, porque Yahuwah, cuando mismo estaba perdida, la escritura permanecía ahí dentro de la pared del templo, guardada. Perfecto, excelente. Recuérdense que la preservación de las escrituras no depende del uso público, uso privado, no importa, las escrituras van a ser preservadas por Yahuwah. Que usted, fíjelo de esta forma, usted que tiene una Biblia en su casa, es un ejemplo, que usted No la se lea o abre. no, que usted la lea o no la lea, que la abra o no la abra, la Biblia sigue ahí o no. Sí. Si lo pone así, claro. Entonces, es el Yo mismo tengo un montón. concepto. Sin embargo, cuando usted está en uso continuo, cuando usted está usando la Biblia todo el tiempo en uso continuo, no significa que, wow, está siendo preservada. No, usted la está usando. Las escrituras son preservadas independientemente del uso, independientemente de que haya pueblo o grupo que la usen o no, porque es la verdad de Yahuwah que está siendo preservada. ¿Entienden? Entonces, ¿qué evidencia hay de preservación durante el abandono? Las paredes del templo que preservaban. Y si estaban escondidas en la pared del templo, ¿la tenían ellos? Pues lógico que no. Si ustedes se dan cuenta en la historia que le habla en Segunda de Reyes, ¿cuál es la normativa, la forma normal de actuar del pueblo de Yahuwah? Le estoy haciendo la pregunta y les voy a dar la respuesta, ¿ok? No, no, está No, bien. La usamos, la abandonamos, la usamos, la abandonamos. Cuando queremos, lo llamamos. es Cuando, que nosotros somos así. Nosotros somos así. Y el Ajá. pueblo de Yahuwah es así. En un momento, cuando están bien, están de maravilla, se olvidan totalmente de Yahuwah, ¿eh? Y cuando se lo está llevando quien no lo trajo, así hablamos aquí en mi país, cuando se lo está llevando, cuando están pasando la mil y una, entonces comienzan a clamar a Yahuwah. Y Yahuwah en su infinita misericordia lo rescata. Esa ha sido la historia, esa es la historia hasta el final de los tiempos, porque nosotros somos así. Nosotros nos llevamos siempre de las emociones y cuando nos sentimos mal, estamos, oh Yahuwah, clamando, pero cuando estamos bien, nos olvidamos, cuando estamos en gozo, en prosperidad, nos olvidamos. Y no somos nosotros, es el pueblo de él completamente. Ustedes no se dan cuenta que sí, cuando el pueblo estaba bien, Yahuwah hasta lo dejaba que los enemigos le dieran, lo destruyeran. Porque es que se olvidaban del Shabbat, se olvidaban de la Torah, se olvidaban de la fiesta, se olvidaban, y presten atención, hasta del nombre de Yahuwah. Pero ¿qué hacía Yahuwah y qué hace Yahuwah? Preserva su palabra a pesar del abandono, para en el momento en que viene la restauración o que viene a descubrirla de nuevo. ¿Ustedes Eso, comprenden la diferencia? sí, entiendo. Eso justamente lo que está hablando es lo que me ha estado pasando, pero recuerdo la parte de siempre la canción del Salmo. Esperen en él en todo tiempo, oh pueblo, levántense delante de él. O sea, como ahí hay otras canciones igual como que dicen que no nos alejemos de Yahuwah a pesar de todo, a pesar de todo. Y ahí es cuando yo digo, ahora entiendo a tu pueblo, y él justamente está tocando este tema y puedo entender esa parte aún mucho mejor porque Excelente. es diferente cuando lo viví, la Sí, experiencia. recuérdense que yo siempre les digo que hay una gran diferencia entre usted conocer la verdad y vivir la verdad. Hay una gran diferencia entre conocer el camino y caminar, recorrer el camino. Entonces, solamente cuando usted se encuentra en el momento es que usted se da cuenta verdaderamente cuán fiel es a la palabra. Por eso les digo, la parte más difícil es aplicar la palabra, vivir la palabra. No es ni el usted
saberla. Y que conste que Yahuwah le permite tener el conocimiento para que usted pueda vivirla, pero para nosotros es muy difícil poder hacerlo. Sí, Es es que verdad, somos porque tercos como la mula. incluso me ha ayudado las canciones, porque las canciones son versículos bíblicos, entonces como que me hablo a mí misma, me hablo para que no suceda eso. No, lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros nos descuidamos de las cosas de Yahuwah, nosotros comenzamos como a alejarnos poco a poco y a perder el contacto con Él, esa intimidad que tenemos con Él, y poco a poco nos alejamos y si nos damos cuenta estamos, no sabemos dónde, y entonces después venimos con los mocos para abajo, así decimos así, porque ya nos hemos alejado, no nos encontramos en ningún lado, pero todo esto tiene que ver con algo sencillo. Nos olvidamos que nuestra comunidad con Él, nuestra comunión con Él, es algo constante, es un estilo de vida, que Él es parte, Él está con y dentro de nosotros. Entonces, esa es la parte más difícil que nosotros debemos practicar. Y no es algo que nos pasa a nosotros nada más, es el pueblo de Yahuwah. Por eso es que desde el principio, esa ha sido la dinámica. El pueblo agarra, se descuida, se aparta, se aleja, pierde su palabra, pierde su mandamiento y Yahuwah la preserva hasta que se levanta una persona que pueda venir y pueda recordar, redescubrirla y ser fiel a la palabra de él. Ese es el objetivo. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál debería ser nuestro objetivo? Hacer como Yahusha. Yahusha, hijo de Nun. ¿Qué le dijo Yahuwah? Mira, no es lo que dice la gente. Eso es de ser valiente. Eso no está en las escrituras, por favor. ¿Qué fue lo que le dijo? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de mi ley. Y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y ningún enemigo te podrá hacer frente. Pero hay una condición. Donde quiera que tú pises. Wow. Pero hay una condición. La condición es, no te apartes de mi palabra. No pierdas mi palabra. Esa es la clave de todo ello. La preservación versus el uso público. La preservación es distinta del uso público. Como nosotros vimos en el libro de Malaquín de Bahrein, la preservación, la escritura permanece intacta. Por supuesto, porque es preservada por Yahuwah, por su sacerdocio, por las personas, los custodios, y permanece intacta. Pero el uso público, la lectura y la práctica activa, no necesariamente. ¿Por qué? Siempre hay algunos elementos personales. Por eso yo siempre les digo que las cosas no espero que sean como yo. Yo no soy nadie. Tienen que ser como Yahusha. Porque en toda parte de nuestra historia nosotros ponemos nuestro toque personal. Por lo tanto, nuestro objetivo en la lectura y la práctica no es dar nuestro toque personal, sino dar la palabra clara de Yahuwah para que pueda permanecer intacta, para que el uso público no se convierta en un espectáculo. Por eso es que la preservación tiene un contraste muy grande del uso público. Ustedes no se dan cuenta que a veces las personas usan versículos bíblicos que no es ni lo que dicen las escrituras. El uso público de las escrituras no es lo mismo que la preservación de las escrituras, ni el guardar las escrituras, porque las personas van a tergiversar, a usar los versículos como más le convenga. Por eso es que siempre le digo en las lecciones pasadas, la autoridad que se tiene en Yahuwah en su palabra no depende de la visibilidad, no depende de lo que se vea, y aquí viene un poquito más fuerte, no depende de las redes sociales. Esa es una de las razones por las cuales yo dejé los live y las cosas, porque no tiene nada que ver con eso. La escritura permanece intacta y no tiene que ver con los grupos, no tiene que ver con la forma errónea en que le estén usando. Pero ¿quién es que la preserva? Yahuwah, que nosotros queramos, que no queramos, que lo olvidemos, que no lo olvidemos. Una cosita. ¿Usted sabía que si usted no hace la tarea, el task? Sí, así que se dice. Si usted no hace, no hay otra palabra para task, que no me recuerdo bien, pero ok. Si usted no hace la asignación, pues sí. Si usted no hace la asignación o el trabajo, la tarea, es que, ok, lo tengo en inglés, pero aquí. El deber. Ok. Si usted no hace lo que se le ha encomendado, ¿usted sabía que Yahuwah levanta a otra persona para que haga lo que usted no ha hecho? Claro, porque él quien necesita que su trabajo sea hecho. De la misma forma, si usted olvida su palabra, si usted pierde su palabra, Él la va a preservar y la va a preservar para que sea redescubierta por aquel quien la va a seguir transmitiendo, quien la va a seguir
manteniendo pura, ¿o no? Es como un jornalero, si usted no hace su trabajo lo van a votar. Así mismo. Como pasó con el rey Saúl. Sí, pero fíjense el trasfondo de Saúl para que entiendan la historia. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día hablamos de redes sociales y de la presión de las redes sociales, pero lo que acabó con Saúl fue las redes sociales. Yo sé, me van a decir loco, ¿verdad? Le voy a Sí, explicar. es Y eso verdad. que no existían. Ah, viste, pero presta atención. La presión del pueblo que él tenía porque no llegaba el profeta para hacer el sacrificio. Y Saúl se desesperó por la presión del pueblo porque temía por el pueblo. La presión de las redes sociales en la sociedad. Y eso lo llevó al caer. No, no existían las redes sociales como las tenemos hoy en día, pero esa presión de la sociedad siempre está ahí. No, Oye, es lo mismo que pasó con el rey Hezekiah también. no es nada nuevo, por supuesto. Comenzó todo Entonces, bien, con luna de miel y todo, y después de que largaron la vida, él se glorificó él y no le dio gloria a quien lo salvó. nosotros somos así, por eso es que a veces miramos los ejemplos de las escrituras y no vamos tan lejos. No, porque mira, que conste, simplemente un ejemplo. Ok, voy a agarrar otro ejemplo para que no se malentienda. No, porque mira Sí, lo a, entendí. a Nabucodonosor, le dicen en español, ¿ok? Ujú. No, porque mira ese hombre tan poderoso. Pero él duró 20 años como un animal comiendo hierba. Sí, pero nosotros ¿No fueron imagínate. 7 años? O Le iba a 7 o 20, decir, ok. fueron Bu- 7, fue una semana. Búsquenlo por ahí, excelente. Pues 7 años comiendo hierba como un animal. Pero ustedes no entienden por qué. Simplemente porque no le dio la gloria a Yahuwah. Simplemente porque se quiso poner como si fuera Yahuwah. Porque, oye, tomó todo para él. ¿Qué hizo Yahuwah? Y nosotros hablamos de él, pero ustedes no se dan cuenta que si nosotros nos descuidamos, nosotros hacemos lo mismo. Sí. Así es. Sí. Pero, Por eso pero, es que pero debemos somos mirar la paja en nuestro ojo primero. Pero somos tan hábiles, tan rápidos para ver los demás, pero no nos vemos nosotros. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Cuál es la diferencia entre preservar y usar? Bueno, que una está siendo preservada y la otra está siendo usada. Ay, qué bien, qué buena definición esa, ¿eh? ¡Wow! ¿Te gustó? Se te ha pasado ahí. ¿Cuál es la diferencia entre Que preservar Yahweh las está escrituras y preservando su usar las palabra. escrituras? La diferencia es que la verdad de las escrituras es preservada por Yahuwah y el uso de las escrituras necesariamente no es el uso correcto de la verdad de la preservación. Porque el uso va a depender del usuario. Estamos hablando en términos de hoy en día, ¿ok? Hasta en términos de computadora. ¿Ustedes entienden? Y si el usuario, entiendas el custodio, no es un usuario fiel. O una pregunta. ¿Ustedes no saben que los demonios usan la palabra? Claro, Sí. Y entonces, mejor que nosotros. y entonces, La- eso significa que el usar la palabra no es lo mismo que preservarla. La preservación de la verdad de la palabra viene a través de Yahuwah, pero el uso viene a través de un usuario. Y si el usuario no es un usuario, entiendas, el portador, el custodio, no es un usuario fiel, ¿qué es lo que va a salir? Mentiras van a salir. Entonces, por eso es que hay personas, no, porque fulanito, no me vengas con eso, háblame con la palabra, no me importa lo que diga nadie, la palabra, porque nosotros somos humanos y el uso puede depender hasta del momento en que estemos. Ustedes no se dan cuenta que hay personas que ajustan la palabra para su necesidad. Y cuando le toca a él, no, eso no es así, porque a él es que le está doliendo en ese momento. No, eso no es... y si no, no porque a fulanito, no, porque eso está mal. Pero si está pasando por la misma situación, ahí cambia la historia. No modifica. El portador, el custodio, debe ser fiel para poder transmitir la verdad de esa palabra que está siendo preservada por Yahuwah. Otra pregunta, ¿la escritura pierde valor si no es leída públicamente? No. No. ¿Por qué? Porque la verdad es que tiene la escritura, sigue siendo la misma, no es cambiada, aunque se lea, aunque no la vean, o se mantiene firme, o sea, La verdad es una, única. Que se lea, que no se lea, no hace la diferencia. La verdad sigue intacta. Por eso es
que Yahuwah desde el principio nos muestra. Recuérdense que solamente le doy un extracto, una síntesis, porque duraríamos semana hablando para poder dar todo. Entonces, Yahuwah siempre preserva la verdad de su palabra y su palabra para con aquellos que le sirven. Y no es para todo el mundo. Iraida, aquí vamos contigo. Entonces, Yahuwah dice en el libro de Devarim y en el libro de Malaquim, que donde preservó la verdad de su palabra, donde preservó los registros terrenales de su palabra, primero, Qumran, no, estaban con el arca del pacto, ¿verdad? Sí. Segundo, estaban escondidos en las paredes del templo, ¿verdad? sí, Y aquí entonces venimos al testimonio de Qumran. Y aquí es donde llegamos a la parte más... ¿A dónde estamos hoy en día? Yo les recomiendo que ustedes estudien Qumran Betabara, el mal muerto, para que ustedes entiendan a plenitud lo que estamos hablando. Los hallazgos antiguos confirman la presencia fiel de las escrituras. Lógico, las personas necesitan alguna base, alguna prueba para poder entender que las escrituras son reales y que Yahuwah la ha mantenido a través de los siglos. Y si no es suficiente, ustedes buscan los manuscritos descubiertos en el Mar Muerto, en Qumran, entre 1947 a 1956, y presten atención, esos manuscritos descubiertos tienen alrededor de 1000 años más antiguo que todos los manuscritos hebreos que estaban usando. ¿Ustedes entienden qué significa eso? Esos escritos que estaban en el Mar Muerto en Qumran Betabara, la verdad de las escrituras, eran rollos más antiguos que todos los escritos que estaban usando el pueblo de Yasharel, el pueblo que estaba ministrando su palabra, y no eran lo mismo que estaban usando. Lo que estaban usando no eran lo que se encontraba en Qumran, porque estaban preservados en Qumran. Yo sé que la mayoría de las personas dicen que, y sí, que lo han escondido. Sí, pero la realidad es que Yahuwah lo ha preservado y lo preservó en Qumran. Si ustedes se dan cuenta, ustedes buscan el rollo de Isaías, que es Yashayahu, ustedes los buscan para que ustedes vean que aparecen los 66 capítulos, y ustedes se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo, con una pequeña diferencia de una palabra que se escribe diferente, una puntuación y ello, porque, por supuesto, el español que se escribía hace 300 años no es el mismo que se escribía ahora, ¿o sí? Hablemos del inglés mejor, que es el peor. Entonces, Yeah. eso significa que aunque hayan pequeñas diferencias, porque nosotros la hemos guardado, la hemos tergiversado, hemos creado formas modernas, ¿cuál es el que impera? No es el más antiguo el que impera, porque el que más antiguo es el primero, ¿o no? Entonces, si ustedes investigan y se dan cuenta que los rollos más antiguos de las escrituras estaban preservados en Qumran Betabara, el Mar Muerto. Y si ustedes se recuerdan, en la clase pasada hablamos quiénes eran los custodios que se encontraban en Qumran Betabara, que eran los hijos de Sadoc, del verdadero Sadoc. ¿Se recuerdan? Los custodios reales de las escrituras. Y si entendemos que los custodios reales de las escrituras estaban en Qumran Betabara, lo que se conoce como el Mar Muerto, en donde sale Yohanan el Bautista, por si la mosca, si ellos tenían un registro de los libros que ellos guardaban como libros sagrados, entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el verdadero? Lo que tenían los custodios, el verdadero custodio de la palabra de Yahuwah. Busquen el listado, y si ustedes quieren conocer el listado, vayan a alabar a Yahuwah y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. ¿Cuál es el verdadero canon? Canon es el libro el grupo de libros que son, según las personas inspirados que pueden usar, que hablan de Yahuwah, Yahusha. Pero ustedes no se dan cuenta que el canon o el grupo de libros que las personas han decidido, hay algunos libros que no son lo que se encontraban en los custodios. Y si los custodios, los verdaderos custodios que tenían los rollos de Yahuwah, no tenían ese libro o esos libros, Es porque no era inspirado. ¿qué les dice eso a ustedes? Que no eran inspirados. Ok, ¿a alguien más? Y si no me están entendiendo, pregúntenme que le contesto, le explico de otra forma. Sí, me perdí un poco en la explicación, perdón. Ok, si ustedes se recuerdan, la semana pasada dijimos que los hijos de
Sadok, que eran los descendientes de Aarón, fueron los custodios fieles que estaban en Qumran Betabara, ¿ok? Ujú. Si ellos son los sacerdotes fieles que están en Qumran Betabara, están en la cueva donde viene Yohanan el Bautista, y ellos son los que guardan la verdad de las escrituras porque Yahuwah lo ha preservado, y ellos tienen un récord, un registro de los libros que están siendo usados por los custodios de las escrituras. ¿Es ese el verdadero registro o es el registro que se inventaron por allá en el Consejo de Nicea, que se inventaron allá Constantino y su gente? ¿Cuál es el verdadero? El Oh, que ellos tienen. claro, el que ellos tienen, sí, totalmente, sí. Entonces, si yo entonces sé que Qumran Betabara, los rollos que tienen 1000 y pico de años más antiguos que todos los rollos que hayan existido, por lo tanto, son primero, porque son más antiguos, es obvio, no hay que darle larga al asunto. Si yo sé que tengo el listado de los libros que ellos preservaban, ¿cuáles libros son los que yo voy a tener como prioritario? ¿Los libros que ellos preservaban, que tenían lo que ustedes, lo que ministraban la palabra de Yahoo, o aquellos que inventaron, que decidieron inventar todo lo que ellos quisieran? Lo que tenían los custodios, sí. Yo voy a preservar lo que ellos tenían. Entonces, A usar lo que ellos tenían, no lo que el Consejo de Nicea hizo. ¿qué evidencia le da esto de la preservación a través del tiempo? ¿Ustedes no se dan cuenta que no importa el tiempo, Yahuwah siempre preserva Sí. su palabra? Ese es el Sí. principio. No importa que la perdamos, no importa el tiempo que pase, Yahuwah preserva su palabra. Si ustedes se dan cuenta, en el canon tradicional, entiéndase, el canon que decidió, lean bien para que ustedes sepan cuáles fueron los que decidieron los libros de la Biblia que existen hoy en día. ¿Cuáles fueron los que decidieron cuáles eran los libros que iban a usar? Y en ese grupo no estaban los hijos de Yasharel, no estaban los custodios, no Ni había uno. ninguno de ellos, ni uno. Es lo contrario, presten atención. Una de las reglas que ellos tenían era que si alguno guardaba el Shabbat, si alguno guardaba las fiestas bíblicas, lo sacaban. Echaban. Esa era parte. Y estoy hablando del grupo de líderes que se reunieron para decidir los libros que tienen las escrituras hoy en día. Por eso es que dentro de esos libros faltan un montón, pero hay otros que no son. Vamos a llegar ahí ahora. Una pregunta, ¿cambió la enseñanza a lo largo de los siglos o sigue la misma? Sigue la misma. La que ellos enseñaron ha cambiado, pero la de Yahuwah sigue igual. Ajá, sí, sigue igual. La que ellos enseñen a mí no me interesa. A mí me interesa la de Yahuwah. La enseñanza de Yahuwah es la misma desde el principio y nada la va a cambiar. Que el hombre quiera alterarla, que el hombre quiera cambiarla, no importa, puede tratar de hacerlo, pero Yahuwah va a preservar la verdad de su palabra. Y todas esas mentiras al final caen. Entonces, presten atención, que le voy a contestar algo que me preguntan todo el tiempo, no ustedes, que me preguntan todo el tiempo, me envían email todo el tiempo, para que ustedes entiendan. Preservación versus formación del canon. Preservar no es lo mismo que definir autoridad. La escritura fue preservada por comunidades fieles. ¿Cuáles comunidades? Los custodios que les hablé, según las escrituras, en la semana 4, en la semana pasada, en la semana sexta. Sí. Los hijos de Sadoc. La Los hijos, perdón, una preservación. pregunta. Los hijos de Sadok vienen a ser los hijos de Aarón, ¿verdad? Sí, Sí. por supuesto. Sí. Ah, ya. No dependió de instituciones humanas. La preservación de... Ok, una pregunta. ¿Ustedes sabían que Qumran Bentabar es una cueva? Sí. Ajá. Entonces, ¿había instituciones humanas y religiosas ahí? No. Eso era demasiado impuro para ellos. No, espérate. Estaban los grandes concilios ahí. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, los esenios. Ninguno. No, ninguno de ellos. Porque No. la preservación no depende de las instituciones humanas. La comunidad de Qumran preservó los textos considerados importantes mucho antes de que cualquier concilio después de eso. Mucho antes de que cualquier concilio se haya formado. Estaban los escritos en Qumran. Todo lo que vino después no tiene que ver con Qumran. Y una pregunta, si todo lo que viene después no tiene que ver con Qumran, con los escritos que fue preservado por los custodios, entonces lo que ellos están trayendo es la verdad. No. Si ustedes se dan cuenta, en Dabar Yahu Scriptures o Dabar Yahu Escrituras de Yahuwah,
ustedes no van a encontrar el libro de Esther. ¿Ustedes se han dado cuenta? Sí, Sí, es verdad. No está el libro de Esther. Pero ¿por qué no está el libro de Esther? El libro de Esther no está, no solamente por el montón de inconsistencia que tiene y el montón de datos incoherentes que no son reales. La mayor razón por la cual el libro de Esther no es parte de los libros que se encuentran en Dabar Yahuwah es porque no son parte de los libros encontrados en la biblioteca del Qumran o en la cueva del Qumran Betabara. No se encontró ningún fragmento del libro de Esther en Qumran Betabara. Y si ustedes quieren saber, Incluso en el 1600 por ahí, o 500, qué sé yo, cuando Martin Luther, él mismo también identificó que ese libro no era legítimo. Martín Lutero. Ese mismo. Si ustedes, yo les recomiendo, se usa mucho la palabra challenge, wow, los desafío a que ustedes busquen para que se den cuenta. Y ustedes van a ver el por qué el libro de Esther no es parte de Dabar Yahuwah Scriptures o de la escritura de Yahuwah. Porque no fue encontrado ningún registro en Qumran Betabara. Sin embargo, vayan a Dabar Yahuwah Scriptures o Dabar Yahuwah Escrituras de Yahuwah y ustedes van a encontrar todos los libros que se encontraron registros en Qumran Betabara, incluyendo los que dicen que son apócrifos, porque estaban escondidos. Yahuwah los preservó. El hombre quiso hacer lo que quiso. Y si ustedes se dan cuenta, ninguno de esos libros son parte del canon que las personas usan. En lo contrario, esos libros son malos, esos libros son ocultos en el sentido de ocultismo. Mentira, esos libros son ocultos porque a ellos no les, ¿cómo se dice eso? No les No convenía. le conviene. viene. Sí, no les convenía el contenido de estos libros. Ustedes se dan cuenta que si ustedes buscan, hay uno de los criterios principales que aquellos concilios tomaron en cuenta para ellos, según ellos, decidir que un libro era inspirado o no. No era por la persona que escribía el libro, por la relación de la persona que escribió el libro. No, si el libro hablaba mucho de demonio, fuera. Por eso, por eso no está Enoch, por eso no está Jubileo, porque son libros que te dicen verdaderamente la historia de los demonios y los demonios no quieren que sepan de dónde vienen y a ellos no le conviene. Entonces, por eso es que ustedes van a ver, que ustedes van a encontrar un listado, los libros que ustedes tienen de varias escrituras de Yahuwah, todos son libros que fueron encontrados restos en Qumran Betabara, donde estaban los sacerdotes, los custodios, descendientes de Aarón, hijos de Sadoc, de donde viene Juan el Bautista, y es lo que tenemos hoy en día. Pero lo curioso de la cosa es que los creyentes no lo pueden usar, pero sin embargo, las películas sí. Según ellos, son libros que no tienen nada que ver con el canon bíblico hecho por el humano. Pero, lógico, ellos tienen 100%, eso fue Jasmine que escribió. Por supuesto, ellos tienen razón. Esos libros no tienen nada que ver con el canon bíblico hecho por el humano. Lógico que no. Esos libros tienen que ver con el canon bíblico creado por Yahuwah Elohim, dado a sus sacerdotes fieles, a los descendientes de Aarón, los hijos de Sadoc, por supuesto. Y como decía Iraida ahora mismo, si ustedes se sientan y estudian los libros el libro de Jubileo, de Hanok, ahí está Abel, Dragón, Susana, Tobit, estudianlo todos ellos. Ustedes se van a dar cuenta que en las películas ellos la usan. Los hijos de la tiniebla usan todos esos libros en las películas. ¿Pero por qué? Para decir que son ciencia ficción, para alejar a las personas de la realidad, y por lo tanto las personas, como son ciencia ficción, no le prestan atención, no dándose cuenta Para cuando tú y yo vengamos a decirle de eso, no dándose cuenta, por supuesto, que es una estrategia del maligno para mantener, según ellos, la verdad oculta. Pero no hay verdad que no salga a la luz. Toda la verdad sale a la luz. No hay nada que no salga a la luz. La autoridad de las escrituras proviene de la preservación o del origen. Le pregunto yo a ustedes. De la preservación de Yahuwah y que se origina con Yahuwah. Claro, del origen. ¿Y quién define lo que es escritura? Esa es la más importante de todas. Pues Yahuwah. No, tú estás mal. No son los concilios que definen lo que es escritura. No ¿Acaso el concilio da las escrituras? No. Entonces,
Ahí es donde nosotros Él estamos es el que perdidos. inspira y Él es el que da. Sin embargo, nosotros estamos perdidos, que nosotros queremos ir a los concilios, a las instituciones, para buscar si un libro es inspirado o no, y no nos damos cuenta que los hombres no dicen cuál o no es un libro de las escrituras. Es Yahuwah. Y presten atención a la importancia de todo esto. Si Yahuwah desde el principio mandó a guardar la Torá, su palabra, en el arca del pacto, si después cuando la perdieron, porque el arca del pacto se desapareció, por supuesto, ellos la perdieron por sus pecados y todo ello, y alejarse de Yahuwah, los pueblos enemigos, los nefelinos, la llevaron, es un desastre. Pero Yahuwah entonces agarra y guarda los rollos de las escrituras en las paredes del templo. Wow, es encontrada, el pueblo comienza a seguir a Yahuwah y vuelve otra vez y la pierde y vuelven y la descubren, la pierden, la descubren, la pierden, la descubren. Ese es el juego de todo el tiempo, hasta que al final está perdida completamente, pero Yahuwah la tiene guardada en la cueva de Qumran Betabara, donde están los hijos de Sadoc. Entonces dicen ellos, no, pues entonces ahora vamos a decir que esos no son los hijos de Sadoc, esos son los esenios, esos son una gente que están por ahí, que no tiene nada que ver, porque el objetivo al final es confundir y alejar a las personas de la verdad. Si ustedes prestan atención a las palabras de Yahushua, ustedes van a encontrar ecos de las palabras de él en todos esos libros apócrifos, lo que ellos llaman apócrifos. Y son apócrifos porque la palabra apócrifa significa escondido, guardados en realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Dabar Yahuwah? El canon que se encuentra en los libros que tenían los custodios, los descendientes de Aarón. ¿Ustedes se recuerdan quién era Aarón? ¿Hermano de quién? De Moshe. Wow. ¿Y quién era Moshe? ¿Quién era Moisés? El designado por Yahuwah con la misión de... Excelente. Entonces, él es la presencia de Yahuwah, es designado por Yahuwah, el libertador que Yahuwah usa. Y a Aarón es su hermano, que recuerden que Aarón, ¿quién era Aarón? El portavoz, la voz de Moisés era Aarón. Y Yahuwah le dijo, te lo voy a poner como voz, porque porque Moisés le decía, no, porque yo soy tartamudo. No te preocupes, te voy a poner una boca, te voy a poner a Aarón. Y este es el custodio de las escrituras. Ok, Jacob es el papá de los 12 y Leví es uno de ellos. Y es Aarón uno de los 12. Y Moshe, y Aarón y Moshe son de la tribu 400 años más tarde. Sí, entonces Aarón no es el hermano de Moshe. Sí. Excelente. El hermano mayor de Moshe. No es la voz de Moshe. Yes. Excelente. ¿A quién es que Yahuwah pone por portavoz de Moshe? Aarón. Ok. ¿Y de dónde viene el sacerdocio? De Aarón, pero de la tribu levita. Y entonces, ¿cuáles son los fieles custodios de las escrituras? Los sadoquitas. ¿Y de quiénes vienen los sadoquí? De Aarón, de Leví. ¿Y cuáles son los que se encuentran en Qumran? Los levitas. Los hijos de Sadoc. Los hijos de Sadoc. Si dices los levitas, y vamos por todos los lados, porque los levitas los hijos de Sadoc fueron rechazados completamente. Lo que pasa es que la tribu levita es grandísima. Exacto. Entonces, la tribu, su sacerdocio fue rechazado. Sin embargo, los hijos de Aarón, Sadoc, pasa el examen. Son no es un examen. Son los custodios, los que guardan. Ellos son los que están en la cueva. Y si ustedes se dan cuenta, son los únicos que tienen la facultad, la autoridad, la validez, la legitimidad de poder declarar un libro como parte de la escritura o no. Y no es que ellos lo decidieron, es que Yahuwah le dio a ellos los libros, les permitió compilar los libros que eran lo que hablaban. ¿Qué es lo que dicta que un libro sea inspirado o no? Les pregunto a ustedes. Inspirado, entiéndanse que diga que es un libro que pertenece al grupo de las escrituras que Yahuwah lo inspiró. ¿Ustedes saben qué es lo que dice cuando un libro es inspirado o no? El libro abre con que Yahuwah habló con fulano y lo envió. Él viene enviado, él es un enviado por Yahuwah. Y por supuesto tiene que decir todo lo que Yahuwah le manda a decir. Esa es una de las cosas. Si un libro no dice ni siquiera el nombre de Yahuwah ahí. Cuidado. No necesariamente. Yo lo digo porque el libro de Esther no tiene el nombre de Yahuwah ni una sola vez en ninguna de las páginas. Pero el libro del Cantar de los Cantares tampoco, Shir HaShirim,
pero fue inspirado por Salomón. Ah, ¿entendiste ¿Y ahora? quién es Salomón? Ah, Salomón era el entonces, rey más sabio, entonces guiado por entendiste Yahuwah. que no es únicamente, no porque el libro tiene que decir el nombre de Yahweh, no, es porque la persona quien Yahuwah está guió a la persona para transmitir a la exacto, persona al mensaje. exacto, la persona quien escribió sus escritos, Yahuwah lo inspiró, Yahuwah lo guió para transmitir el mensaje. Es la validez, es la persona quien escribió el libro, su relación con Yahuwah. Por lo Por tanto, ejemplo, Yahuwah lo usa. por ejemplo, la diferencia Como- entre es, Ruth. es como dijo la hermana Iraida, tal libro, no, no, usted dijo, ¿no? En tal libro no hay el nombre de Yahuwah, pero, pero Sí, en pero Timoteo nos dice que toda la escritura es inspirada por Yahuwah. sí, pero ahora estás hablando como evangélica. No, yo te digo, Gerald, Déjame por el explicarte. ejemplo, Yo sé. entre el libro de Ruth y el libro de Esther hay una gran diferencia. Sí, mi amor. Entonces, déjame explicar para que no nos confundamos. Cuando Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Yahuwah Elohim, útil para redarguir, para convencer, todo, él está hablando la escritura de Yahuwah, no está hablando del canon inventado por los hombres. Está hablando de las escrituras inspiradas, entiéndase, aquella que Yahuwah le ha dado a su custodio para mantener. No está hablando de aquellos libros que se inventaron, porque ustedes conocen del libro de Esther, pero no es el libro de Esther. Hay muchísimos libros, incluyendo uno que anda por ahí que le dicen Yacer o Yacer, como sea, que lo quieren confundir con el libro de Jubileos, que no es el libro, que no es el libro de Jubileos. También es de los Macobeos, dicen que es escritura. Y el más conocido por ustedes, porque está en la Biblia católica, es en Macabeos 1 y 2. No son libros del canon, pero ¿por qué no son libros del canon inspirado de Yahuwah? Porque estos libros, ninguno de ellos se encuentra en récord en Qumran Betabara, quienes eran los únicos autorizados para tener aparte de eso, los libros de Yahuwah. Aparte de eso, los Macobeos sabemos que fueron los del imperio de los Hasmonios. Ellos formaban de ese imperio. Entonces, los Hasmonios no tienen nada que ver con los Yahudí. Como no es un libro inspirado, con todo respeto, déjenle eso a los católicos, que es el libro de ellos. Nosotros, por nuestra cuenta, por eso les digo, son pinceladas, cosas pequeñas, pero que deben estudiar, porque usted debe saber por qué usted está aquí. Y usted debe saber por qué usted es Dabar Yahuwah y por qué los libros están en Dabar Yahuwah. Porque cuando usted le pregunte, oye, pero el libro de usted no está ahí, ¿qué usted va a contestar? Oye, pero ustedes tienen los apócrifos, ¿qué usted va a contestar? Tiene que saber. Y todo esto tiene que ver con los custodios. Por eso es que tenemos casi 4 semanas hablando de lo mismo, del canon, de las escrituras, de los custodios, de guardar. ¿Por qué? Esta es la parte más importante. Como que mi conexión. Tú te frisaste ahorita. Sí, ahora vi un mensaje de que mi conexión está estable. ¿Quién entiende lo que hace en la computadora? Pero ¿entendieron lo que dije? Sí. No lo oímos. Lo leí. ¿Dónde se quedaron? A ver. ¿Qué evitar? No, porque no he entrado en qué evitar, pero ok. Pues entonces nos quedamos, yo no sé dónde. Ok. Estábamos hablando de... Sí, lo que estaba diciéndole, por ejemplo, cuando ustedes escucharon la parte cuando Julia dijo que toda escritura es útil para redarguir, para inspirada, instruir. Solamente dije inspirada. Okay, yo hablo de lo que está en la palabra de Yahuwah. Pero, exacto, pero entonces le decía que se refiere a los escritos inspirados, y los escritos inspirados son aquellos que se encuentran en registro en Qumran Betabara. Sí, escuchamos eso. Que por eso nosotros usamos Dabar Yahuwah. Por eso ustedes no van a encontrar el libro de Esther, porque si ustedes buscan, se lo puse por acá, el libro de Esther no se encuentra en ningún récord, en ningún registro en Qumran Betabara. Sin embargo, ustedes tienen Shir Hashirim, que es el Cantar de los Cantares, en el libro como parte de los libros, porque sí se encuentra. Entonces, ¿cuál es el parámetro para ustedes que deben estudiar? Qumran Betabara, que es donde se encuentra el verdadero canon que fue dado a los custodios, los hijos, los descendientes de Aarón, hijos de Sadoc,
de donde viene Juan el Bautista, que es el último, que le dije la semana pasada, el último profeta más grande que existe, porque hace la transición de todo esto a Yahushua HaMashiach. Entonces, a ver, ¿qué evitar? Pensar que la escritura pierde autoridad sin uso. No importa el uso o no uso, la autoridad de la escritura es una. Confundir la preservación con aprobación institucional. No importa lo que aprueben los concilios, lo que apruebe Constantino, lo que apruebe la Iglesia Católica, lo que apruebe todo el mundo. Esto no tiene que ver con la preservación de las escrituras. La preservación de la escritura fueron encontradas en Qumran Betabara. Creer que el canon crea autoridad. No, el canon que estas personas han inventado, no, porque esa es la autoridad de las escrituras. No, la autoridad de las escrituras es el canon encontrado en Qumran Betabara, donde habla los libros que tenían, que preservaban los custodios de las escrituras. Asociar visibilidad con validez, porque son los que se ven, entonces esos son los que valen. No tiene que ver que lo hayan estado oculto, preservado para un momento de la humanidad. No significa que lo que tenga la humanidad son los que están válidos. La escritura permanece porque Yahuwah la preserva, no porque el hombre la valide. ¿Ustedes creen que la escritura necesita validez del hombre? No, No. negativo. Sin embargo, ustedes no se dan cuenta que la mente tradicional, antes de interpretar las escrituras, va a los concilios, a los líderes, para que ellos le den validez a la falsa interpretación, y la falsa interpretación que le dan es lo que se convierte en la verdadera enseñanza para ellos, no las escrituras. Así es. Nosotros estamos, ¿qué? Aprendiendo la verdad de las escrituras. ¿Dónde fue preservada la escritura? En Qumran. Digo, aparte de Estamos en Qumran, sí, Qumran Betabara. en el Arca del Pacto. Antes en el Arca del Pacto, después en el templo, después en Qumran Betabara, ahora en nuestros corazones, pero seguimos. ¿Qué diferencia hay entre preservación y uso público? Bueno, voy a dar mi punto de vista. Bueno, lo que entiendo. ¿Qué diferencia hay entre preservación y uso público? Que la gente la Sí. puede usar como quiera, pero sigue preservada por Yahuwah. Excelente. Intacta. ¿Qué evidencia confirma la transmisión fiel de las escrituras? Que la persona sigue a Yahuwah. Sí, el hallazgo de los rollos en el mar muerto te da a ti evidencia de que las escrituras se transmiten de forma fiel a través de los tiempos porque Yahuwah las preserva. ¿Cómo se distingue la preservación del canon? Por los rollos libros del Mar Muerto. ¿Cómo se distingue la preservación del canon? Recuérdense que la preservación fueron por los rollos del Mar Muerto. Sin embargo, el canon que crearon los hombres no tienen que ver. Ustedes se dan cuenta, el canon que crearon los hombres tiene alrededor de 14 o 15 libros menos que los escritos encontrados en Qumran Betabara. Repaso. La escritura fue preservada en lugares designados. Como ustedes dicen, han repetido. Primero Yahuwah la puso en el arca del pacto. Y esa pobre arca del pacto sí que sufrió. Yo les recomiendo que ustedes estudien para que vean que si ustedes han visto Sí. cómo uno va de un lugar, de un país a otro en un avión, yo creo que la pobre arca del pacto andó todos los países. Permaneció aun cuando fue descuidada. Aunque usted y yo la descuidemos, igual que como ellos la descuidaron, la escritura va a permanecer. La preservación no depende del uso público. Usted puede darle el uso que le dé, pero la preservación de las escrituras es única. No depende de uso que le den las personas, sino depende de Yahuwah mismo. Existe evidencia histórica de transmisión fiel. Por supuesto, los rollos del Mar Muerto, ustedes sabían que están en una biblioteca, los rollos, y que están, ustedes pueden buscarlo online, eso no es nada, nada de eso es, no, porque eso es uso exclusivo, todo eso es no, gratis, accesible a todo el mundo, que usted puede encontrar lo que todos necesitan, evidencias tangibles, humanas, físicas. Todas están ahí. La preservación no crea autoridad, solo la confirma. Bueno, ¿eh? La preservación de las escrituras no es que está dando una nueva autoridad, simplemente está confirmando la autoridad que ha sido dada desde el principio por el autor de las escrituras.
¿Y quién es el autor de las escrituras? Yahuwah. Yahuwah. Ahora les voy a hacer una pregunta. Creo que leemos muchas veces. Si ustedes saben que Yahuwah Elohim preserva sus escrituras a través de los tiempos, no importando las personas y las cosas, entonces le pregunto yo a ustedes, ¿quién ocultó los libros apócrifos? Yahuwah. Eh, Yahuwah Él, mismo. él lo ocultó para revelárnoslo hasta ahora. Ah, no es porque, créanme, yo también decía lo mismo. No, porque es que ellos lo ocultaron para que nosotros no lo recibamos. No, 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 es diferente. Es que Yahuwah los preservó porque la generación pasada no estaba lista para recibir la revelación que se encuentra en esos libros. Eso es cierto, porque nada sucede sin que él actúe, sin su permiso. ¿Y quién puede oponerse a Yahuwah? Nadie. Entonces, el tiempo de conocer la verdad de las escrituras ahora, por eso nosotros tenemos la preservación, por eso son los hallazgos, para que no tengan ninguna oportunidad a flaquear en su respuesta, porque puede encontrarla cualquier persona, crea o no, las pruebas físicas están ahí. Si no creen las verdades de las escrituras en la fe, allá él, pero las pruebas físicas están ahí. Así obra Yahuwah. No hay lugar a duda para ninguna persona. Puede tratar de refutar, puede decir, lo máximo que te pueden decir, no, porque ese no es el canon que nosotros usamos. Excelente, estamos de acuerdo. Nosotros usamos el canon de las escrituras preservado por los custodios. Ustedes usan el que ustedes crearon, no hay inconveniente. Allá ustedes, ¿entienden? Sí. Excelente. Vamos a darle un stop share. Esto es